Tevin Farmer acusa en sus redes sociales al camarón William Zepeda de subirse dopado al ring. ¡Qué escandalazo! La noche de ayer, sábado 16 de noviembre, en Arabia Saudita, ganó el mexicano, ganó el camarón William Zepeda, ganó el arma perfecta este sábado 16 por la noche en la cartelera Latino Night, organizada por el Tío Turquis y Oscar de la Hoya. El mexicano se corona campeón mundial interino WBC de los pesos ligeros. El camarón fue mandado a la lona en el round 4 por Tevin Farmer con un excelente cruzado de izquierda. Este knockdown nos dejó fríos a todos los mexicanos, incluso dejó frío a Oscar de la Hoya, como puedes ver. Literalmente de la Hoya se estaba cagando en sus pantalones al ver que el camarón era mandado a la lona por un boxeador que tiene una efectividad noqueadora del 24%. Algo catastrófico para el camarón. Sin embargo, el camarón Zepeda se fajó los pantalones y soltó metralla a diestra y siniestra durante todo el combate. La pelea se iría a la distancia y el camarón Zepeda se convertiría en campeón mundial interino de la WBC al derrotar al estadounidense Tevin Farmer por una apretadísima decisión dividida. Las tarjetas fueron 95-94, 94-95 y 95-94. Inmediatamente después del combate, Tevin Farmer escribió en sus redes sociales que le habían robado la pelea y que quizá el camarón Zepeda subió dopado al ring. Así es, Tevin Farmer estuvo de chillón y dijo lo siguiente: ¿por qué no nos hicieron antidoping a Zepeda y a mí? Yo pedí en múltiples ocasiones en el locker room que nos hicieran antidoping antes de que peleáramos. Ellos dijeron que después de la pelea y aún no hay antidoping. Lo único que digo es que el boxeo es sucio. Ustedes nunca lo sabrán. Gracias a todos los que me apoyan. Y esta publicación del chillón Farmer llegó a más de 70,000 vistas y contando. Farmer, al ver que le hacían caso, siguió posteando. Todas las otras peleas de campeonato tuvieron antidoping. ¿Por qué a Zepeda y a mí no nos hicieron antidoping? Me quedan muchas preguntas. Seguí pidiendo el antidoping antes de la pelea y ellos me dijeron después de la pelea que no tenían el staff suficiente para hacernos las pruebas. ¿Cómo es eso? Solamente fueron 6 peleas en la cartelera. Y los fans le preguntamos a Farmer que qué onda con sus tweets y él continuaba afirmando que le robaron. Y Farmer en sus tweets sugiere que Zepeda subió al ring dopado. ¿Qué opinan ustedes, mis amigos? En mi opinión, creo que Farmer no se preocupó por estudiar al camarón Zepeda. El camarón así pelea, es una máquina de tirar golpe tras golpe. Yo no creo que el camarón necesite de malas artes para aumentar su rendimiento. Vi al camarón de siempre y quizás ese precisamente sea el problema. Vi a un camarón que tiró muchos golpes, pero que también le entraron varios. Vi a un camarón confundido que no sabía qué hacer cuando un rival le cambia el estilo. Y ya les había dicho en un video previo que esta pelea iba a estar chida porque el camarón nunca se había enfrentado a un estilo como el de Tevin Farmer. El Philly Shell le hizo bastante daño al camarón. Tevin Farmer es un boxeador sin pegada y lo mandó al suelo porque el estilo se le complicó al camarón. Creo que el camarón tendrá que mejorar mucho, pero mucho, si le quiere ganar a Shakur Stevenson. El camarón después de ganar dijo que su siguiente pelea quiere que sea contra Shakur Stevenson y yo no sé si le pueda ganar a Shakur después de lo que vimos con Farmer. El estilo de Shakur y la técnica que tiene son mucho mejores que lo que trae Farmer. El camarón dio una gran pelea, pero para ganarle a Shakur necesita adaptarse mejor a este tipo de boxeadores. México tiene nuevo campeón mundial interino WBC y la siguiente pelea del camarón seguramente será contra Shakur Stevenson, una pelea que no nos la podemos perder por nada del mundo. ¿Vieron pelear ustedes al camarón? ¿Qué opinan de su desempeño? ¿Este camarón le puede ganar a Shakur? Queremos leerlos en la cajita de comentarios. Y por otra parte, el mexicano Gilberto El Zurdo Ramírez hizo historia en la misma cartelera y se corona campeón unificado de los pesos cruceros por parte de la AMB y por parte de la WBO. Zurdo Ramírez le ganó al inglés Chris Billam Smith en la mejor pelea de la cartelera. El Zurdo Ramírez se robó la cartelera con esta excelente actuación. Ayer
vimos a otro zurdo Ramírez, vimos a un zurdo con hambre, con excelente juego de cintura, un zurdo que cortaba el ring a la perfección, que movía la cintura para ajustar los golpes, un zurdo Ramírez con una condición físico-atlética brutal. El zurdo Ramírez cortó del ojo izquierdo a Chris William-Smith desde el round 5 y el inglés ya estaba en muy malas condiciones. El inglés, sin embargo, mostró un corazón de león porque nunca bajó los brazos. Chris William-Smith intentaba buscar acomodar el ángulo para hacerle daño al zurdo y cuando lo lograba, los golpes que tiraba el inglés parecían no hacerle ni cosquillas al zurdo Ramírez. El zurdo Ramírez usó todo su colmillo largo y retorcido y tomó muy bien los golpes del inglés y lo golpeó a placer. Mi hermano y yo en el round 9 pensamos que el inglés se iría a la lona debido a la tremenda paliza que le estaba acomodando el mexicano, pero se supo mantener de pie. El zurdo Ramírez le dio una cátedra de boxeo a Chris William-Smith y ganó la pelea por decisión con tarjetas 116-112, 116-113 y 116-112. Triunfo para México, triunfo para Mazatlán y el zurdo Ramírez luce muy bien en los pesos cruceros y el siguiente rival para el zurdo Ramírez, por lo que sabemos en las redes sociales, muy probablemente será el australiano invicto y campeón de la IBF, Jay Opetaia. Esta es la pelea que la gente queremos ver. Zurdo Ramírez contra Jay Opetaia. Opetaia en sus redes sociales dijo que él quería al ganador de zurdo contra William-Smith. Y muy probablemente vayamos a ver esta pelea de zurdo contra Opetaia en Arabia Saudita para el siguiente 2025, que promete tener box del más alto nivel. Buena pelea del zurdo Ramírez. Me gustó mucho este zurdo, un zurdo que va al frente, un zurdo agresivo. Pensé que el zurdo iba a salir más conservador, pero me equivoqué. El zurdo salió a matar desde el primer round, pero con una estrategia muy bien definida. Zurdo Ramírez castigó a William-Smith toda la noche usando el jab izquierdo como recto y amartillando la derecha en todo momento. William-Smith al final de la pelea fue un buen perdedor, no como Tevin Farmer. El inglés no se puso de chillón y aceptó su derrota como hombre. William-Smith dijo que perdió ante el mejor y que el zurdo Ramírez, por su experiencia y por su categoría, había sido el mejor guerrero. Y por otro lado, estoy seguro que muchos de ustedes ya se enteraron de lo que pasó en la pelea de Mike Tyson contra Jake Paul el viernes por la noche. Sí, una pelea triste, una pelea horrenda y sin sentido. No fue decepcionante, fue triste. Sentí mucha nostalgia al ver a Mike Tyson en un ring. Me llenó de emoción escuchar a la gente corear el nombre de Tyson, pero me dio mucho pesar la manera en la cual Tyson se desplazaba en el ring. Tyson toda la pelea se estuvo mordiendo el guante. ¿Y saben por qué se mordía el guante todo el tiempo? Al final de la pelea le preguntaron a Tyson el motivo. Le preguntaron: Tyson, ¿por qué te muerdes el guante todo el tiempo? A lo que Tyson respondió que era una fijación, un tic. Así es, mis amigos, algo así como un tic neurológico. Así que Jake Paul le ganó a un hombre de 60 años con tic neurológico y con rodillas anquilosadas. Pues hubieron sus reacciones después de la pelea. Gervonta Davis llamó a Jake Paul y le dijo que era un pedazo de... y que Mike Tyson seguía siendo uno de los más grandes de todos los tiempos. Gervonta escribió lo siguiente en sus redes: al bozo, al payaso que compartió el ring con Mike Tyson, eres todo un payaso por hacer esto. No terminaste el trabajo, cabeza de... Y también compartió este post dedicado a Mike Tyson. Tú siempre serás una leyenda, te guste o no te guste, y nunca habrá nadie como tú. Yo te entiendo demasiado bien. Toda esta no significa nada. Y Artur Beterbiev también salió al quite en sus redes sociales y retó a Jake Paul diciéndole que peleara con él. A Beterbiev le dio coraje como Jake Paul exhibió a Mike Tyson y lo retó a través de su cuenta de Instagram. Beterbiev le dijo lo siguiente a Jake Paul: a ver, ¿qué puedes hacer en el ring contra el actual campeón absoluto? Tú sabes que siempre estoy abierto a cualquier sugerencia. Y este tipo de atención es precisamente lo que el amo de la mercadotecnia, Jake Paul, quiere. Jake Paul es un maestro del marketing y sabía que exhibir a Tyson iba a hacer enfurecer a muchos boxeadores. Jake Paul respondió burlonamente en su Twitter al reto de Beterbiev de la siguiente manera:
Solo miren esto, el top 5 de los mejores libra por libra quiere pelear conmigo. Ja, 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 ja. 4 años dentro y ya controlo este deporte. Jake Paul, por cierto, tiró 78 golpes en total y Mike Tyson solamente 18. La pelea, a mi gusto, estuvo arreglada. Hubo un pacto de no pasarse de lanza, y esto lo vemos cuando Tyson le acomoda este brutal gancho a la quijada, un gancho que casi noquea al gallo Paul, así que le sacó la lengua como para darle una señal de no te pases, carnal, eso me dolió, casi me noqueas. Bueno, al menos esa es mi opinión de fan, que la pelea de Tyson contra Paul estuvo arreglada. Al final Jake Paul hizo una caravana de respeto a Mike Tyson segundos antes de terminar la pelea. Y esto para mostrar una falsa humildad, para mostrar una supremacía ante Mike Tyson y decir que fue magnánimo y que no lo terminó, para decir que tuvo piedad de Mike Tyson. ¿Y saben por qué creo que la pelea estuvo arreglada? Porque Tyson en sus redes sociales hace unas horas confesó que en junio de este año, Tyson estuvo a punto de morir. Tyson tuvo una crisis con una úlcera que se le reventó y casi moría desangrado. Le tuvieron que pasar 8 transfusiones de sangre. Perdió la mitad de toda su sangre y perdió 251 libras en el hospital, y su principal pelea fue para mantenerse sano y con vida, según lo que escribió Mike Tyson en sus redes sociales. Por eso tuvo que pelear Jake Paul contra Mike Perry, porque Tyson casi se moría por una úlcera reventada. Salió del hospital para entrenar, para sobrevivir y para subirse al ring. Muy bien ganados y muy bien merecidos los $40 millones que Mike Tyson recibió por pelear contra Jake Paul. Y también quien reaccionó a la pelea de Jake Paul fue Conor McGregor, quien hizo un comentario muy idiota, muy pesado, muy desafortunado, que inmediatamente el cobarde borró de su cuenta, pero fue demasiado tarde, ya que muchos le tomamos pantallazo a sus mamadas. El cocas de McGregor posteó lo siguiente: ya están buscando a Pritchard Colón para ser el siguiente oponente de Jake Paul. ¡Wow! Un comentario terriblemente malo. Y pues, quemado ya está McGregor. Estar borracho frente a las redes sociales con un teclado enfrente nunca ha sido una buena combinación. Muy desafortunado el comentario del Cocas McGregor. La mejor pelea de la cartelera de Jake Paul contra Tyson, a mi gusto, fue la revancha entre Amanda Serrano y Katie Taylor. Fue una pelea sangrienta, limítrofe, dramática. Amanda Serrano tuvo un corte horripilante, como puedes ver, y peleó con la cara llena de sangre. Ninguna de las dos se dieron ni un solo centímetro, y sí, queremos ver la trilogía. Esta pelea se merece una trilogía. La herida de Serrano fue debido a este brutal cabezazo de Katie Taylor en el round 6. Se le descontó un punto a Taylor por el cabezazo, pero a pesar de eso se llevó la victoria por decisión unánime, y queremos ver la trilogía. ¿Ustedes qué opinan? ¿Vieron Serrano contra Taylor 2? Una guerra total, mis amigos. Este fin de semana tuvimos mucha acción y hay mucha información también que ha salido en estos días, como el hecho de que nuestro perro chulo Isaac el Pitbull Cruz regresa al ring. Así es, el ex campeón mundial Isaac Pitbull Cruz regresa al ring el próximo 1 de febrero cuando enfrente al alto clasificado Ángel Tashiro Fierro, también mexicano, en el respaldo de la cartelera que estelarizarán en la T-Mobile Arena de Las Vegas los campeones mundiales David Benavides y David Morrell. Así es, Ángel Tashiro Fierro es el rival para nuestro perro chulo. Ya hay rival para Pitbull Cruz y no es el Rayo Valenzuela. El rival del Pitbull Cruz es otro mexicano que incluso tiene una pegada superior a la del Pitbull Cruz. Esta pelea, créanme, va a estar muy buena. Y en el siguiente videoprograma les vamos a dar el análisis y todos los detalles del regreso del perro chulo y de los detalles de la cartelera de David Morrell contra Benavides para este 1 de febrero. Mucho box, como pueden ver, muchas emociones, mucha adrenalina y mucha acción. La cartelera tendrá otros duelos atractivos. Por un lado, también destaca la vuelta al ring del campeón interino pluma del Consejo Mundial de Boxeo, Brandon Figueroa, quien tendrá una revancha en contra del campeón estadounidense Stephen Fulton, que acaba de ganar de manera polémica ante Carlos Castro tras haber visitado la lona durante esa contienda realizada en septiembre pasado.
Las peleas del pago por evento de la velada de Premier Boxing Champion en la T-Mobile Arena de Las Vegas serán iniciadas por Jesús el Mono Ramos, quien peleará ante el ex campeón mundial Jason Banana Rosario. El Mono Ramos viene de derrotar a Johan González en una tremenda guerra, mientras que Rosario acaba de empatar con el también ex campeón Jarrett Hurt en este 2024. En resumen de este video, México tiene 2 campeones mundiales más. El boxeo de México sigue siendo superior al boxeo de Inglaterra. Zurdo Ramírez está recargado y con ese nivel puede darle una gran pelea a Opetaya, y si le gana al australiano, entonces sí que el zurdo suba a peso completo para pelear contra Usyk, como Oscar de la Hoya tiene planeado. Camarón Cepeda igual que siempre, y debe de cambiar, debe de modificar algo en su estilo, porque no se supo adaptar a Tevin Farmer, no se supo adaptar al Philly Shell. Farmer es un gran boxeador, pero no es un fuera de serie como Shakur Stevenson. Camarón necesita mejorar muchos puntos para ganarle a Shakur, de lo contrario Shakur lo va a exhibir como lo hizo con Oscar Valdés. No creo que Camarón se dope como insinúa Tevin Farmer, creo que Farmer es un mal perdedor y que no supo aguantar vara. Hay que saber perder, esa es mi opinión. Tyson contra Paul, un circo, una pelea triste, y Jake Paul es un maestro del marketing y no va a descansar hasta que Canelo acepte pelear contra él. Jake Paul quiere una pelea en peso crucero contra Canelo y está dispuesto a pagarle $200 millones. No creo que Canelo acepte esta pelea, pero de quien sí lo creo es del Junior. El Junior, Julio César Chávez Jr., sí ha manifestado en sus redes sociales que él quiere pelear contra Jake Paul. Ya, todo mundo quiere pelear contra el gallo, y ¿saben qué? Esto era lo que el gallo Jake Paul quería desde un principio. Por eso les digo, es un genio manipulador, es un genio del marketing el gallo Jake Paul. Serrano contra Tyler, la mejor pelea de la cartelera a mi gusto, y necesitamos una trilogía. Conor McGregor, horrible, y confirma que es un idiota por lo que escribió en sus redes sociales. El Cocas debería de alejarse del teclado cuando esté borracho. Y esto es lo más relevante que ha pasado este fin de semana. Como ves, han pasado muchas cosas desde tu última vez en Richie Blog, así que suscríbete a Richie Blog si aún no te has suscrito, para que YouTube te avise cuando subimos nuevo video y estés bien informado. Y comparte este video por favor para llegar a los 100,000 suscriptores. Gracias por llegar a la distancia con nosotros. Regálame tu like y escríbenos tu pensar en los comentarios. Saben que a todos los leemos. Mi Richie, gracias por ser mi hermano, gracias por ser mi socio en el mejor trabajo del mundo, Richie Blog. Nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada y no hay nada fuera de él.